Hola amigos del canal おしらふふのおしらふふのチャンネルの視聴者の皆さん、こんにちは。Sakarik Rikachil Ri Ukoribar Ubi おしらふふの Bienvenidos, ようこそ Uts y Petik Kintzihon Parikiche Chaval Nubi Hiro Yoshioka Shir Nuach Pariamak Ubi Japón Shibarafu Tsukimiro Ritzihonem Ubi Popol Ritzihonem Shibara Helik Janin Kinchakun Rukri Kachak Cheri Rukfuhun Wachibar Ruk Toko Kechirikep Winaki Pariamak Japón Chir Keboship Alabon Shukhe Aritomab Rechiritinamit Ubui Sherafu Chir Antel Antel Funwokaf Shibaraf Nakaf Cheri Sherafu. Bueno, ahora en castellano. Por favor, no preste atención a mi pronunciación. Lo intentaré. Acabo de hablar el idioma quiché, uno de los 22 idiomas mayas de Guatemala, un país centroamericano. Lo que acabo de decir en este idioma es más o menos lo siguiente. Me llamo Hiro Yoshioka y yo soy del Japón. A mí me gusta muchísimo la historia del Popol Vuh. Es una historia súper bonita, creo yo. Y ahora estoy trabajando en un proyecto utilizando los dibujos preparados por dos japoneses. Con los jóvenes de la ciudad de Quetzaltenango, o popularmente llamada Xela, y en el municipio de Cantel, que se ubica muy cerca de Xela. En este video quiero hablar sobre los antecedentes de este proyecto. Este se trata de presentar la excelente historia en tres idiomas: quiché, castellano y japonés. Quiché porque el texto fue escrito en este idioma y el libro refleja mucho la cosmovisión y las costumbres mayas. Castellano es el idioma nacional de Guatemala y son especialmente los jóvenes guatemaltecos quienes yo quiero que vean estos videos. Finalmente japonés, por ser mi idioma materno y lo más importante, los dibujos fueron preparados por los japoneses. ¿Cómo les conté? A ver, una bulla. Pues yo veo este proyecto como varios puentes. Un puente que conecta personas de varios países y culturas. Y otro para juntar diferentes generaciones. El proyecto empezó con una pequeña iniciativa. Como estudiante del idioma quiché y demógrafo trabajando en diferentes temas, incluso en el mantenimiento de idiomas indígenas, quería crear un video de un cuento tradicional de Japón llamado Tsuru no Ongaeshi, o en castellano, la recompensa de la grulla. En quiché, para mostrar que este idioma tiene la capacidad de describir cuentos de manera actual. Me comuniqué con una asociación no lucrativa que crea dibujos y publica cuentos. Le pedí una autorización para utilizar los dibujos de ellos y ellos amablemente me otorgaron el permiso. Cuando estamos en comunicación, les comenté sobre la historia de Popol Vuh y mi deseo para divulgar la historia, para que todas y todos la puedan disfrutar. Unos meses después, la asociación me escribió, junto con los dibujos de la parte inicial del Popol Vuh. Ellos se acordaron de mi deseo y mi deseo se hizo una realidad. Ese momento fue cuando pensé en formar el equipo que tengo ahora. Al iniciar el proyecto, quería buscar una manera
para involucrar a los jóvenes de Quetzaltenango, Xela, la ciudad más grande del territorio del idioma quiché y rodeada por comunidades en donde aún muchas personas hablan el idioma como su lengua materna, ya que hay varias personas que aprenden japonés en la ciudad de Quetzaltenango. Creé el proyecto de manera que todos puedan aprender algo a través de su participación. El proyecto formalmente inició en el mes de julio del año 2018. Entonces, hace 9 meses. Ha sido el centro de mi vida desde luego. Pues sí, me dediqué incontables horas a la coordinación, reuniones, práctica de narración y edición del video. Con el deseo de promocionar el idioma quiché, promover el aprendizaje del japonés de mis compañeros y sobre todo, para que más personas lean esta monumental obra del Popol Vuh. Bueno, creo que hablé demasiado. Ahora quiero presentarles mis compañeros que pueden estar conmigo el día de hoy. Pues vénganse. Pues ella es Jacqueline. Es una señorita deportista y muy trabajadora. A Jacqueline le interesaba Japón desde pequeña cuando miró ambulancias donadas por Japón en Xela. Y también le gustan mucho los productos japoneses. Como estudiante universitaria, siempre se mantiene bien ocupada. Entonces, las prácticas de narración con ella las hacemos siempre por la noche. Pero siempre ella llega con muchas ganas y deseo de aprender. Muy educada y amable, me encanta trabajar con señorita Jacqueline. Muchas gracias, Jacqueline. Pues, eres Sebastián. Viendo a Sebastián, o Sebastián-san, como le llamo siempre en japonés. Me acuerdo del nombre del Funakpu, uno de los gemelos héroes míticos que aparecen en la historia del Popol Vuh. A Sebastián-san le costaba mucho pronunciar este nombre en japonés, que se pronuncia Funakpu. No recuerdo cuántas veces tenía que repetir la grabación solamente para una buena grabación de este nombre. Pero con sus grandes esfuerzos pudo superar este asunto. Aprecio mucho su dedicación y la seriedad al proyecto. Muchas gracias, Sebastián-san. Ella es señorita Fátima. Es una joven estudiante. Es una señorita muy tranquila y amable. Parece que sus tonos y voz bien suave reflejan su carácter. Durante los últimos meses mejoró bastante su nivel de japonés y narración. 2 recuerdos muy importantes para mí con Fátima-san ocurrieron durante las prácticas de narración. Por la noche a través del teléfono. Siempre practicamos por teléfono. Entonces, con su muy suave voz tenía que recordarle muchas veces que subiera el volumen. Suba volumen, Fátima-san. Y la otra cosa, conversaciones inesperadas durante la práctica, que varias veces se convirtieron en eventos principales de la noche, en lugar de las prácticas. Esta señorita muy lista, que tiene sus propias inquietudes y opiniones. Sus preguntas me hicieron estar seguro de esto, o sea, su inteligencia. Muchas gracias, Fátima-san. Ella es Gaby-san. Gaby había estudiado japonés antes de que nos conociéramos. Entonces, habla muy bien el idioma. Ella se ha dedicado muchas horas al estudio del japonés. Por esa razón, me doy cuenta de pequeños errores cuando practicamos y como resultado he estado más rígido con Gaby-san. Y a pesar de eso, nunca se ha quejado y escuchar su hermosa y amigable voz ha sido un gran placer entre mis días ocupados. Muchas gracias, Gaby-san. Ella es María. María tiene 2 cargos en este proyecto. Junto conmigo, traducimos el texto de castellano a quiché y otra es la narración en idioma quiché.
Es una señorita muy dedicada a su estudio. A pesar de sus dificultades, terminó una etapa de estudio. A través del trabajo con ella, aprendí mucho sobre la vida en las aldeas mayas, pensamiento mayas, la importancia de apreciar la belleza de las expresiones en el idioma maya quiché. Muchas gracias. Y quiero hablar sobre otra señorita, quien lastimosamente no pudo estar con nosotros el día de hoy. Ella se llama Sara y es una excelente diseñadora. Ella es la persona que creó unos caracteres que aparecen en los videos del canal Oshira Fufu no. Por ejemplo, los gemelos Funakpu e Ishibaranke y también la niña Melissa. Aquí está a Melissa. Y Diego es un joven que tampoco pudo estar con nosotros hoy. Él me dejó este mensaje. Estoy muy contento de haber participado en el proyecto del Popol Vuh y quiero agradecer a Hiro, quien ha sido un excelente guía. Pues gracias. Es una gran inspiración a mis compañeros. Gracias por su apoyo. Pues muchas gracias a ti, Diego-san. Finalmente, quiero presentar a ustedes dos personas en Japón, quienes nos apoyan con los dibujos y el texto resumido del Popol Vuh en japonés. Son una pareja de esposos de la asociación que se llama Asociación de Ehon Digital. Ehon es una palabra japonesa que significa libros ilustrativos, principalmente para niños. Las dos personas se llaman la señora Harumi Yanagimoto, quien hizo estos dibujos bonitos y hermosos, y el señor Satoru Mabuchi, quien preparó la versión resumida del texto en idioma japonés. Ellos nos enviaron un mensaje para esta ocasión. Lo voy a leer primero, la versión original en japonés, y luego lo traduzco a castellano. Popol Vuhの動画作成に関わっておられる皆さんへ、何世代にもわたって伝えられてきたポポル・ブッフを次の世代、さらに次の世代へ伝えるための活動に心から敬意を表します。このような活動こそポポル・ブッフを記した先人たちが望んでいたことだと思います。私たちもこのような活動のお手伝いができたことを誇りに思っています。皆さんのますますのご活躍を期待しています。A todos los amigos jóvenes involucrados en la creación de video del Popol Vuh, quisiéramos mostrar nuestros sinceros agradecimientos y respeto al esfuerzo de transmitir el trabajo de Popol Vuh, que ha sobrevivido por generaciones a la próxima generación y la generación que la siguen. Creemos que una actividad como esta es lo que esperaban los ancestros que escribieron esta obra. Estamos orgullosos de haber podido contribuir a dicha actividad y deseamos lo mejor y más éxitos en ustedes. ¡Qué bonito mensaje! Sin el apoyo de ellos, no pudimos empezar este proyecto. Pues muchas gracias y en japonés, domo arigatou gozaimashita. ¿Qué les pareció, mis compañeros? Detrás de los videos sobre Popol Vuh que encuentran en mi canal están mis compañeros y yo. Son los compañeros que yo aprecio muchísimo. Y para mejorar el proyecto, de vez en cuando nos reunimos para hablar sobre el trabajo, contestar a las preguntas y resolver las dudas o inquietudes. Como lo pueden ver, como equipo mantenemos una buena comunicación. Por ejemplo, en mi cumpleaños, algunos jóvenes me enviaron
estos dibujos. Bonitos, ¿no? Bueno, yo quería saber también qué les parece a mis compañeros el proyecto. Entonces, le hice unas preguntas. Pues una de mis primeras dificultades de narrar en japonés es que no dispongo de mucho tiempo para practicar la narración. Entonces, el idioma japonés es un idioma que requiere de demasiado esfuerzo y dedicación para poder hacer una narración de alto nivel. También es muy difícil la pronunciación, entonces requiere de más tiempo y de practicar muchas veces la pronunciación para poder hacer una buena grabación. La primera vez que vi el video del Popol Vuh, el primer video fue demasiado emocionante para mí porque fue como cumplir un sueño que tenía desde pequeña de poder hablar japonés, ya que admiro mucho Japón. Todas las cosas que ellos hacen son magníficas, ayudan a muchos otros países, entonces es un sueño que he tenido desde niña y gracias a Hiro-san estoy cumpliendo ese sueño. Yo lo que hago cuando Hiro-san nos envía las narraciones, primero pongo en un lado las narraciones que tienen hiragana y katakana con un poco de kanji, y el otro lado pongo en romaji, que usan nuestras letras, ya que algunas palabras se me dificulta pronunciarlas. Entonces puedo usar de guía el romaji. Me sorprendió mucho, ya que yo nunca me esperaba hablar un idioma del continente asiático. También se lo mostré a mis familiares y también les sorprendió bastante. Y también les he mostrado cómo he avanzado. Y si mi progreso, ellos también han notado que mi progreso ha ido avanzando bastante. Yo por lo general, cuando me cuesta pronunciar una palabra, Hiro-san me empieza a corregir. Entonces lo que hago yo es buscar una palabra cual sea en español, que tenga un sonido similar. Por ejemplo, el ejemplo que él daba de funafpu, yo suelo pensar en la palabra fútbol, ya que fútbol tiene la misma, empieza con la misma sonido, fu. Las narraciones se practican a través de audios. Estos audios nosotros los escuchamos a través de la voz de Hiro-san y así podemos saber cuál es la pronunciación correcta para nuestro texto. Me siento muy orgullosa, pues sé que es una historia muy importante para Guatemala. Esta historia es tan bella y se me hace muy bonito poder transmitirla en otros idiomas para que más gente del mundo pueda enterarse de la historia maya quiché. La participación en el proyecto me ha ayudado mucho, ya que con cada narración practico tanto mi lectura como mi pronunciación. Esto hace que sea mucho más fluido y así yo pueda hablar mucho mejor el idioma. A través de las redes sociales me enteré que en el municipio de Cantel se iba a realizar una clase de japonés gratis. Entonces me interesé mucho porque desde hace tiempo me gustaba el idioma japonés y la cultura. Entonces decidí ir. Al llegar y al finalizar la clase, recuerdo que Hiro-san nos hizo una invitación para una clase de japonés que se iba a llevar a cabo en el municipio de Quetzaltenango. Entonces me pareció fascinante porque realmente tenía el deseo de aprender. Fui a la primera clase, recuerdo, y me gustó bastante. Entonces Hiro-san me hizo la propuesta de quedarme en la clase y yo acepté. Tiempo después comenzó el proyecto de Popol Vuh y recuerdo que comencé haciendo las grabaciones de español y con el tiempo Hiro-san nos pidió hacer la grabación de japonés, lo cual me pareció espectacular, ya que es un libro
de nuestra tradición maya y narrarlo en japonés para mí iba a ser un completo placer. Muy bien, de hecho siento que sí hay varias dificultades al momento de narrar en japonés, ya que es un idioma completamente diferente al nuestro. Hay varios idiomas que son similares al nuestro, el español, como el inglés o el portugués, pero el japonés específicamente es bastante difícil. Entonces, en la pronunciación también es lo que... hay algunos sonidos en la pronunciación que son los que se nos dificultan, ya que no existen en nuestro idioma como tal, como el sonido hu, el sonido la, li, lu, le, lo. Son sonidos que no tenemos en el español. También lo que me ha parecido un poco difícil en el proyecto y en la narración son mantener 3 cosas equilibradas, las cuales son el tono de la voz, la velocidad y también el pronunciar correctamente los diptongos. Ya que el proyecto nos exige tener un nivel bastante alto, esto nos ha ayudado a nosotros a forzarnos, a prepararnos correctamente y a practicar por lo menos 2 horas para hacer la narración. Minasan, konnichiwa. Watashi no namae wa Gabi desu. Watashi wa Nihongo... Watashi wa Nihon no bunka to Nihongo ga daisuki desu. Desu kara, Hiro-san to Nihongo o benkyou dekite totemo ureshii desu. Los vecinos sí se sorprendieron al ver que un japonés estuviera interesado en el idioma quiché. Al mostrarles el video quedaron muy sorprendidos porque les dije que los dibujos eran hechos por personas en Japón y la parte en la que yo narraba les gustó mucho a los vecinos y empezaron a seguir la página. Mi impresión es que estoy sorprendida por el proyecto en el que estoy, porque es un proyecto que no muchos lo hacen ahora. Muchos incluso están perdiendo la práctica. Al menos donde yo vivo, ya son pocos los jóvenes que hablan el idioma quiché. Al contrario, pues yo estoy muy agradecida con mi madre y con mis abuelos que me enseñaron el idioma quiché, y lo cual pues estoy también muy agradecida con Hiro por tomarme en cuenta para formar parte de este proyecto en el que estoy ahora. Si balajin kikotik cheng opa nim las chakri wala chakri si balajnim shache taqwi altin kohek che urilik we chip altin con la achkib are kimbir chanimre pegashlanzi. Estoy muy feliz de formar parte de este proyecto, pues es un proyecto muy grande en el que poco a poco estamos creando los videos en los 3 idiomas, en japonés, en español y en quiché. Y es un proyecto muy grande y poco a poco estamos creando los videos para terminar con el libro de Popol Vuh. Pues ya conocen los miembros del proyecto Popol Vuh. Como les conté, este proyecto es el centro de mi vida, actualmente, mi vida. Y esto es mi respuesta a mi pregunta favorita en el idioma quiché. Haskuwi avanima. Ingwa kinchakun. Rukirikacha. Popol Vuh. Que dice tu corazón. Y yo quiero trabajar con el proyecto de Popol Vuh. Muchas gracias y los invito a ver los videos en el idioma que más les conviene y disfrutar del mítico mundo del Popol Vuh. El libro me hace imaginar muchas cosas y por eso para mí leer esta historia es como viajar a través del tiempo. Espero que ustedes también experimenten este viaje. Bienvenidos y bienvenidas a bordo. Muchas gracias.